Y estamos con un ingeniero que es un capo, che. Vivió casi 40 años en Córdoba, República Argentina, en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, se especializó ahí, estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, ingeniero electricista y electrónico. Él se llama Axel Cid Benítez Ayala. Bueno, y ha de ser pariente del presidente Eligio Ayala por ahí. No sé si es pariente o no. ¿Puede ser? Puede ser. Claro, Axel. Es de Boyabé. Sí, claro. Y mi madre, o sea, la familia de mi madre son de Paraguarí, acá y todo eso. Y bueno, yo creo que tiene que tener usted un parentesco con el otrora tan exitoso presidente Eligio Ayala. Y puede ser Eusebio Ayala también, qué sé yo. Pero no, Eusebio Ayala. Eusebio Ayala. Sí, Eligio Ayala era más hacia el sur. Sí, Eusebio Ayala. Bueno, Axel Cid Benítez. Él nació acá en Asunción, por supuesto, pero creció y estudió afuera, bien les decía, regresando a sus orígenes por un sueño. Y hace 30 años más o menos que regresó. ¿Y cuál fue ese sueño? Bueno, mi historia es un poco compleja en el sentido que somos una familia exiliada. Exiliada, sí. Sí, mi papá era militar de carrera, promoción 54, una persona de muchos ideales. Y bueno, justamente por sus ideales fuimos a parar en el exilio por la Argentina, anduvimos hasta que nos radicamos en Córdoba. Y ahí yo pude tener documentación. O sea, no teníamos ni siquiera, cuando uno sale al exilio corriendo, uno no lleva su pertenencia, ¿cierto? O sea, nada de documentación tenían Nada ustedes. Teníamos, exacto. ¡Qué bárbaro! Y no solamente de documentación, sino bienes. Mi padre, a pesar de ser militar de carrera y todo lo demás, en la Argentina tuvo que empezar de cero, ¿cierto? Enseñando matemáticas, cortando pasto, sí, haciendo lo que cero. Exacto. En aquella época. Y aparte que un militar fuera de su país, fuera de su rango, ¿qué es? Nada. Y bueno, no sé si nada, pero un paraguayo por lo menos, un buen paraguayo eso y sí, buena persona. Eso sí, digamos, pero digo en el... Se granjeó un montón de amigos seguramente allá. Y sí, hicimos, se empezó de cero, yo empecé la escuela, después hice la facultad y bueno, y lastimosamente mi padre fallece en el 83 y antes de ver el tema del golpe, digamos, antes del 89, sí. Y eso hace que tenga que tomar una decisión en mi vida y dije, bueno, voy a continuar el sueño de mi padre. Y volví a principios del 86. Qué bueno, qué bueno. Usted es el mayor de 4. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Bueno, en realidad soy el segundo, pero el mayor de los hermanos de madre. Sí, entiendo. Y ¿se emociona usted cuando relata esto, cuando reverdece esta historia? ¿Se emociona? Porque son muchos años, muchas historias, mucha vivencia y que las llevo muy adentro porque realmente hubo que empezar de cero y llegar de cero a la facultad no era fácil. No era fácil, exacto. Y el exilio de su padre fue más o menos ahí en 1960 por ahí, ¿verdad? Sí, mi padre en realidad es de la promoción 54, Capitán Vado se llama. Sí. Mi padre empezó a hacer... Hay un libro muy interesante de una señora que se llama Feliu, sí, que se llama La rebelión de los cadetes del 55. Sí. Y ahí había sido que estaba mi padre ya... En esa época ya tenía carácter, actitud. Siempre digo que el Paraguay de hoy perdió
algo que nosotros tuvimos y por la cual ganamos la guerra del Chaco. Por lo que se ganó la guerra, esa actitud que tenía el paraguayo de pelear, esa valentía. Actitud, no títulos. O sea, las habilidades, el conocimiento se adquieren con la vida, pero la actitud uno lo trae en la sangre, en el ADN. El hecho de seguir adelante y de sobresalir a como de lugar. Justamente vos estabas nombrando al pueblo judío, ¿cierto? El pueblo judío vagó 40 años en el desierto y tenés que tener en el ADN la actitud para seguir manteniendo tu orgullo. Y eso es lo que perdimos, lastimosamente, nuestro orgullo de ser paraguayos. Pero yo creo que perdimos en el mundo energético muchas cosas en todos estos años también. Y bueno... Axel Cid Benítez Ayala, que nos acompaña acá, ingeniero electricista y electrónico, recibido en el 84 en la Universidad de Córdoba, en la República Argentina. Rápidamente, él obtuvo posgrados en sistema de potencia y comunicaciones, también en esa universidad mencionada, máster en administración y dirección de empresas, en la Universidad de Asunción. En la Americana. Americana en el 2000. En el 2000, Universidad Americana en el 2000 acá en Asunción, magíster en economía de la energía en Brasil, en Gesell fue esto. En la Federal de Río. En la Federal de Río. Y posgrado en planificación energética en la Universidad Nacional de Asunción acá en Paraguay. O sea que usted tiene un basamento increíble en todo esto que domina, porque fue también director de recursos energéticos primarios del Viceministerio de Relaciones Exteriores. No, de Minas y Energía. De Minas y Energía, sí, perdón. Sí. Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Sí. Y también fue asesor en materia energética por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Comisión de Entes Binacionales. Bueno, ingeniero Benítez, ¿cómo estamos en materia energética? Porque Paraguay es una potencia de acuerdo a la cantidad de habitantes y a la cantidad de energía que producen sus hidroeléctricas. ¿Y por qué nosotros todavía estamos ahí en la cola, digamos, y no aprovechando todo lo que la naturaleza también nos prodigó? Porque la energía es parte de la naturaleza que tenemos nosotros. Hablamos del agua, del sol, de qué sé yo, y por supuesto de lo positivo que fue cierta gente que ideó todas estas hidroeléctricas en estos últimos años. Pasaron ya 50 desde el Tratado de Itaipú y estamos todavía con el problema con la Argentina a través de Yacyretá. Acaraú creo que otra vez está alzando la cabeza paulatinamente, y Corpus no sé cómo está, si se sigue construyendo o no. Dormido. Está dormida Corpus. Corpus, hay varios que están en papeles, digamos. Claro. Bueno, ¿y cómo usted, digamos, otea el horizonte energético nuestro? A ver. Bueno, yo no digamos que soy un experto, porque la verdad que salí de la actividad pública hace tiempo. Solo me dedico como ciudadano a observar. Y por supuesto, como ciudadano doy mi opinión. ¿Pero usted trabajó en la ANDE también? Sí, trabajé en la ANDE. ¿Y cuánto tiempo estuve hasta el 90. Estuve desde el 86 al 90. Ah, ¿sí? 4 años y piquito. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué? Y salí, me fui a Itaipú buscando mayores desafíos, digamos. ¿Sí? En esa época era joven, quería... Sigue siendo joven. Quería... Y talentoso. Quería... no, realmente cuando uno es joven se atreve a los desafíos. Y me fui a Itaipú. Por suerte en Itaipú tuve también una actividad bastante técnica. Estuve en ensayo de aceptación de generador y turbina, o sea, conozco bien por dentro el tema. Y y con respecto y me fui interiorizando
Después fui invitado a formar parte, ya fuera de la actividad pública, entre, por ejemplo, en Transparencia Paraguay. Transparencia Paraguay fue uno de los que, gracias a Transparencia Paraguay, se anuló, por ejemplo, la licitación del Añacuá, allá por el año... Y con Nicanor, 2004 más o menos. Se anuló, dice. Sí, Nicanor dio marcha atrás. Ya el Añacuá iba a ser adjudicado, iba el famoso, el preacuerdo del 2006, o sea, fue después, la época del iniciador privado y esas cosas. Y bueno, y por cuestiones de corrupción se dio marcha atrás. La señora Leila Rashid era justamente la canciller. Sí, en ese momento. Y bueno, y a través de un comunicado de Transparencia Paraguay, Nicanor unilateralmente, o sea, sin consultar al lado argentino, resolvió dejar sin efecto la concesión del Añacuá en esa época. Sí. Después ¿Y usted trabajaba ahí? Yo estaba en Transparencia Paraguay como justamente asesor siempre en la parte energética. Pero el presidente Nicanor en aquella época nunca, consultó con usted, nunca habló con usted al respecto de este tema, ¿verdad? No, el Nicanor, al igual que, digamos, que cualquiera de los ejecutivos, tiene su propio equipo energético. Entiendo. Y muchos de los cuales inclusive hemos sido colegas y compañeros de trabajo en la ANDE, por ejemplo, el ingeniero Recalde y eso, pero eso no me hace que, o no me quita que yo no tenga otra posición con respecto a él, ¿cierto? ¿Y usted cree que eso se dio un buen paso o se dio un mal paso con relación a aquello de Añacuá? Bueno, para mí el tema es simple. Nosotros vamos a partir de lo básico. Sí. De lo básico. Por eso yo hago siempre referencia a Sun Tzu, 500 años antes de Cristo. Sí. Esa es, digamos, mi referencia. Y digo yo, y siempre me pregunto si Sun Tzu, 500 años antes de Cristo, ya se daba cuenta de ciertas cosas. Y ahora estamos 2023, ¿cierto? Octubre, y parece que no nos damos cuenta de ciertas cosas. Entonces, en vez de evolucionar, involucionamos. Somos retrasados mentales. Y estamos orillando, bueno, no digamos eso, pero vamos a mirar adelante y después. Exacto. Entonces, primer tema que se preguntaba Sun Tzu. Sun Tzu decía, el peor error, digamos, es no tener estrategia. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es nuestra estrategia en las binacionales? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la estrategia? Y mucha gente acá, lastimosamente, se confunde estrategia con tácticas. Sun Tzu ¿Hay diferencias? Hay diferencias. Sun Tzu, 500 años antes de Cristo, ya decía, la estrategia sin tácticas es el camino lento a la victoria. Pero las tácticas sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Claro. Entonces aquí se trata de ocultar, porque supuestamente la estrategia le confunde con la táctica. Entonces dice, no te vamos a contar qué vamos a hacer. Esto es secretísimo de Estado, bajo 7 llaves. Y la estrategia es muy simple. Y vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda. Nosotros nos vamos, o ahora, por ejemplo. Se anunció que íbamos a retirar el 100% de la energía paraguaya de Yacyretá. Bueno, ¿se retiró o no? No se retiró. Entonces... Bueno, ¿cómo hubiera actuado Sun Tzu? Y Sun Tzu hubiera mandado decapitar o sea, ni siquiera le iba a dejar que escupan, ¿cierto? Iba a mandar decapitar en el acto, porque no hay peor, así como dijo Zapata, Emiliano Zapata. Sí, Emiliano, sí, la Revolución de México. La Revolución de México dijo, puedo perdonar al que roba y al que mata, porque quizás lo hace por necesidad, pero al traidor nunca, jamás. Justamente. Jamás de los jamases, nunca de los nuncases, ¿cierto? El traidor es lo peor, el traidor. Exacto.
Y hay varios acá. Bueno, el traidor, así como en la Cané, digamos, puede ser ya sea por inacción o porque realmente acané, ¿cierto? Claro. Entonces, aquí hay como una mezcla, la verdad que es una situación muy sui generis, porque así como bien decía Humberto Rubín, somos una mezcla de ineptos y corruptos. Sí. Entonces, no, la gente no se da cuenta o no volvemos, por eso hablaba del tema de la actitud. Yo, por ejemplo, a través de mi padre, era orgulloso de que mis abuelos hayan luchado en la guerra, Claro. que hayan salido de la chacra e ir a luchar en la guerra, ¿cierto? Para defender la patria. Por supuesto. Y yo era orgulloso, imagínense, yo criado en Córdoba, yo era el famoso paraguayo. Paraguayo. Y cuando vengo acá soy el curepí. Justamente por lo que vos decías, de mi tonada. La tonada cordobesa. Exacto. Entonces, pero sin embargo, en Córdoba, yo me sentí orgulloso. Y yo le decía y les desafiaba a mis compañeros de colegio si había algún héroe argentino que haya muerto de pie en combate. ¿Y qué decían ellos? Y nada, por supuesto, éramos criaturas, éramos jóvenes, la gente está en otra cosa, ¿cierto? Pero... ¿Se refería usted a cuál de nuestros héroes? Tenemos miles. Sí. No solo en la Guerra Grande, tenemos en la Guerra del Chaco, ¿cierto? También, por supuesto. Entonces nosotros podíamos empapelar la ciudad con nombre de héroes que murieron defendiendo la patria, Capitán Vado, General José Duvigí Díaz. Sí, mucha gente. Millones, ¿cierto? José Alejandrino Garay, bueno. Mucha gente. Muchísima gente, ¿cierto? Acá mismo, estas calles que tenés acá a tu vuelta. Sí. Entonces, esa actitud nosotros tenemos que volver a recuperar. Entonces, vuelvo a lo mismo, porque me dicen que yo ataco demasiado al tema del gobierno y a mis colegas, ¿cierto? Y les digo que yo puedo ser patriota, soy patriota, o me considero patriota, pero eso no me hace cómplice. No, yo para luchar por algo tengo que tener una causa. Y hoy justamente, ya que estás tocando el tema energético, por ejemplo, sale que, bueno, vamos a hacer el tema de la mesa energética, por ejemplo. Mesa energética que prevé actualizar el plan hasta el 2050. Bueno, ¿hay un plan real o no? Y estaba el plan que ya se hizo en la época de HC, el decreto del Poder Ejecutivo 6092 de política energética, que los mismos, porque estoy hablando de la misma gente, o los mismos actores, no cumplieron un ápice. O sea, no cumplieron con lo que dijeron que iban a cumplir. Y bueno, ¿y por qué no se cumplen las estrategias o las tácticas? ¿Cuál es la diferencia entre estrategia y táctica? A ver, ¿cuál es? Bueno, ¿hay una diferencia? Exacto, quería explicar. Sí. La estrategia es el cúmulo de actividades, digamos, para llegar a un objetivo. O sea, básicamente es el objetivo. Entonces la estrategia no tiene por qué ser secreto. Por ejemplo, yo armo el seleccionado ahora de fútbol ¿con qué objetivo? Tenemos que ganar la Copa del Mundo, no es clasificar. Ganar la Copa del Mundo. El chiquitaje y el mediocre dice vamos a clasificar. Entonces es la misma cosa. La estrategia... Comulgo con usted, ingeniero. Bueno, entonces el pueblo sigue la estrategia para hacer de nosotros que sea una causa nacional. Nosotros nos vamos a alentar al estadio que la selección gane. No vamos a discutir si le puso a Blas Rivero, si Blas Rivero rompió 3 luminarias del estadio. Para eso hay un técnico, hay un director técnico que no es gratis, que se le paga y muy bien. Entonces por eso ya Sun Tzu, 500 años antes de Cristo, decía... ¿Y
Y estos hermanos esqueletos ahora solicitan $2 millones por bueno, no sé qué cosa. Bueno, después, perdón. Bueno, esa es la estrategia. Y las tácticas son qué hago o qué hago en función para llegar a la estrategia. Las actividades, la planificación que yo hago para llegar al objetivo. Por eso se dice que yo puedo cambiar de táctica, pero no de estrategia. Sí, claro. Entonces, y por eso hago la similitud con el equipo de fútbol. El equipo de fútbol no es lo mismo jugar contra Perú que contra Argentina. ¿Qué cambia? ¿Cambia la estrategia? No, a los dos le tiene que ganar. Cambia la táctica. La forma de jugar o de ganar esa batalla es diferente dependiendo un enemigo y el otro. 2 veces Belgrano fue sacado. Exacto, Cuarí para Guarí. Claro. Exacto. Bueno. ¿Ahí hubo estrategia o hubo táctica? No, ahí hubo... no nos olvidemos que en esa época, la época de patriotas, por ejemplo, el doctor Francia. Doctor Francia estudió en Córdoba. Sí. La Universidad de Córdoba tiene más de 400 años. Entonces ahí no solamente te enseñan a que tenés que saber, porque como decía Albert Einstein, cualquier necio puede saber. Lo importante es entender. Me gustó eso. Einstein. Habla bien el alemán, usted pronuncia bien el alemán. No, eso ya... No, está bien. Bueno, después... Y entonces volvemos a lo mismo. Entonces lo primero que decía Sun Tzu, hay que nombrar un general. O sea, tenemos que tener un director técnico y ese director técnico viene con su equipo. Entonces, si nosotros queremos tener una política energética, ¿qué tenemos que tener primero? Y un director técnico. Un director técnico. Como lo era de Bernardi en su momento. Como lo fue de Bernardi. Y bueno, entonces de Bernardi o en el acuerdo Lula-Lugo, para irnos más adelante, el director técnico, por ejemplo, se le nombró a Ricardo Canese. Sí. No tiene por qué el director técnico ser un premio Nobel. El director técnico lo que tiene que saber es aglutinar, conocer sus fuerzas, a saber armar el equipo. Y reunir a la gente más talentosa. Exacto. Hacer el equipo y hacer lo que en física se denomina la masa crítica. Qué bueno. Porque para lograr algo en la vida y en cualquier actividad, inclusive en la actividad nuclear, ¿qué se necesita? Masa crítica. No es que yo traigo 1 gramo de uranio y haga la bomba atómica. Necesito masa crítica. La misma cosa para la sociedad o para estas actividades. Tengo que reunir masa crítica. Pero si yo junto un equipo donde uno escuchó un partido de fútbol y los 10 están para cebar tereré, para llevar la camiseta y eso, evidentemente no está en mi ser ganar. No están conectados. No están conectados. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Y esa masa crítica se transforma en Sergio Massa. Bueno, entonces, vamos adelante. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener un equipo. El equipo no tiene por qué pensar igual, ¿cierto? Cada uno cumple la misma cosa en el equipo, cada uno juega un rol diferente y ocupa una posición diferente. El tema es el objetivo. Entonces aquí nosotros hablamos y supuestamente te hablan de que, por ejemplo, en Itaipú, en el gobierno pasado hizo más de 50, 70 artículos técnicos de calidad. No sé, están orillando ahí. El premio Nobel no le dieron porque no había tantas medallas, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasa? Uno lee esos trabajos, me tomé la molestia de leer los trabajos técnicos. En ningún lado habla de la palabra, por ejemplo, soberanía. Claro. Entonces ahora por primera vez, digamos, me sorprendí porque decía... Porque usted escribió también, creo que en ABC, sacó tengo una cantidad tengo más de 100, 150 artículos muy buenos, muy buenos. Bueno, mis artículos son para pensar. No y son... bueno, y justamente usted está exponiendo, lo que expone ahora justamente es para que uno medite, porque da en la tecla lo que usted está diciendo, llega y cala hondo, porque es así. Y no descubrí la pólvora. Sun Tzu, le doy el mérito a Sun Tzu. 500
500 Claro. años antes de Cristo ya sabía estas cosas, ¿cierto? Lastimosamente no era paraguayo, ¿cierto? Pero usted tomaba té con él, ¿eh? Y digamos que a veces soñaba que Bueno, me y iba a la después, montaña. esta mesa energética prevé actualizar el plan hasta el 2050. Aparte de haberse reunido el presidente Peña con estos altos exponentes de la mesa energética, ¿esto se va a llevar adelante? ¿Qué posibilidades hay de que se logre algo? ¿O todavía están ellos en la nebulosa porque no tienen el objetivo? Sun Tzu ya lo dijo. Ah, Primero, ¿cuál es la estrategia? sí. Hacemos esto, ¿cuál es la estrategia? ¿Para qué hacemos esto? Y voy a poner el ejemplo. La estrategia en las binacionales es simple. Nosotros tenemos que ejercer la soberanía en las binacionales. No hay secreto. O sea, hay que ir y siempre digo, nosotros tenemos que ir a las binacionales como dueños, no como clientes. Entonces, cuando vos te vas como dueño de una empresa, te vas a exigir cosas. Cuando te vas como cliente, te vas a pedir cosas. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos vamos a las binacionales y nos vamos como dueños, por ejemplo, yo lo que pediría es los papeles. A ver, esto que nos dicen que debemos, pito y flauta, ¿es cierto o no es cierto? Traigan los papeles. Claro. Soy el dueño. Si no quiere traer Sun Tzu, decapitación, qué sé yo, Claro, una patada, y después que le saquen el borseguí del fondo con alguna cirugía estética, ¿cierto? Pero, entonces, primero, dueño. Segundo, en esta cuestión de estrategia, yo no debo mentir a la población si quiero que la población me acompañe y sea una causa nacional. Claro, le crea uno, ¿verdad? Le Exacto. crea uno. Porque... Entonces, si yo me tengo que poner la tricolor, yo me tengo que ir a la cancha sabiendo que el equipo va a jugar a muerte y que va a ganar. Y acá se miente. No que va a venderse. Sí, o venderse el equipo. Acá se miente en este tipo. Y evidentemente, yo no digo que se miente, pero evidentemente si vos no conseguís resultados. Y ahí voy al otro ejemplo Sí. que quería citar. Sí. Por ejemplo, el técnico del PSG, ese Galtier creo que era. Sí, el Paris Saint-Germain. Del Paris Saint-Germain. Sí. Le tenía, imagínate, tener en el equipo a 3 tipos como Neymar, Messi, Mbappé, ¿cierto? Sí. Verratti. Dios mío, sí. ¿Eh? Estrellas. Es estrellas. Pero ¿qué pasa? Vos no metés gol y te vas al banco. Y París, el PSG ganó la Copa de Francia, pero no ganó su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? La Champions, la orejona. La Champions. Bueno, sí. y entonces ¿qué pasó? Chau. Se fue Galtier, se fue Messi. Eso. Un ejemplo tan simple y tan evidente. No somos capaces. Tenemos que copiar. Emular. Es que ya no es copiar, porque vos copias, digamos, para pasar de grado, pero si esto se viene haciendo desde la época de Sun Tzu y vos ni siquiera estás enterado, evidentemente no. En otra cosa. No, evidentemente no Son sé. un acané. Y te llevaste plastilina a febrero, no sé. Claro. Tuviste que rendir examen extraordinario de Bueno, plastilina. ¿no? ingeniero Axel Cid Benítez Ayala, fantástico lo que dice y yo le agradezco porque es aleccionador esto. Y mirando en perspectiva, en proyección, en prospección, mejor dicho, ¿qué se debe de hacer? ¿Tenemos todavía chances de hacer algo nosotros? Tenemos la hidroeléctrica supuestamente generadora de mayor energía del planeta. Tenemos a Yacyretá, que no es Itaipú, pero es muy buena. Y tenemos a Caraguá. Estoy hablando de nuestra geografía para nuestra cantidad poblacional, digamos. Y por otro lado, dicen que en 10 años o menos se nos va a acabar la energía. Bueno, esa es la historia, ese es el shaque. Ese es el shaque. ¿Y qué hay que hacer entonces? Y bueno, y esa es la misma cosa que cuando vos ya te vas, como por ejemplo ahora, vamos a ir a jugar con Argentina y vos ya te vas
diciendo, vamos a perder, en el otro lado ya está Messi, ¿cierto? Y es la misma cosa que acá nos digan, ya perdimos, se nos acaba, se viene el apagón. Pero resulta que hay muchas cosas que no se dicen. Primero, con respecto a lo que me preguntaste, mientras haya un patriota sí, y alguien que piense, porque tenemos que juntar el supuesto patriota, y primero, para mí es simple, hay que ejercer la soberanía en la binacional. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se muy logra simple, eso? entrando como dueño. Segundo, y entrar como dueño significa que en actitud, ¿qué significa? Significa muchas cosas. Primero, irte como dueño. Segundo, retirar nuestro 50%, comprar nuestro 50%, ser dueño de nuestro 50% y de nuestro 50% hacer lo que querramos. Si quiero calentar las aguas del río Paraguay, como hizo De Bernardi, ya que le citaste De Bernardi, cuando se hizo Acaragua, para tener carga, y hagamos. O sea, tenés que primero estar convencido acá arriba. Segundo, hay que ejercer la soberanía. No se puede creernos... acá la gente se cree viva. No, se nos viene el apagón. No, no se puede. El no se puede. El famoso no se puede. ¿Y de quién viene el no se puede? ¿Sabías vos? Hay hasta texto. No se puede. ¿Viene de quién? El primer no proviene de tu entorno. Claro. Posiblemente de tus padres. Sí. El primer no. El primero que te dijo no hagas eso, ¿quién es? El padre. Tu padre. Y supuestamente con una actitud. Entonces, aquí es la misma cosa. El primer no tenemos de nuestro entorno. El primero que te dicen, eso no se puede. Eso es una locura. Entonces, hay que romper ese paradigma. Tenemos que romper paradigma. Nosotros tenemos que... La misma cosa, la energía es un insumo. Sí. Como el alimento. Nosotros somos un país pobre. Entonces, cuando uno es pobre y tiene hambre, cualquier tortilla le viene bien. Claro. No mira si la tortilla tiene colesterol. Recién cuando vos estás satisfecho tu estómago, ahí empezás a pensar. Levantás la cabeza, ahí empezás a levantar la cabeza, a mirar un poco más lejos, y ahí empezás a decir, no voy a comer tortilla porque tiene colesterol. Claro. Voy a comer un sándwichito de pan integral con... Que ustedes lo pueden conseguir en la casita gourmet de Judith. Bueno, después, entonces, nosotros tenemos que ahora, tenemos que hacer a la inversa de lo que se está haciendo. Tenemos que consumir energía. ¿Y por qué? Pero yo le hago... deténgase ahí un momento, por favor. Si anunciaron con bombos y platillos a raíz de este impasse con la Argentina que Paraguay iba a retirar su 50%, eso se dijo, pero no se hizo, se retrocedió. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, en realidad los números, inclusive no hace falta esperar datos oficiales. CAMESA publica horariamente los flujos de potencia, y yo me tomé la molestia de hacerlo hora a hora, y ya el día lunes de la semana pasada había publicado que la ANDE había retirado solo 13,6%. Sí. Y increíblemente... Del 50. De sus 50. De sus 50. 13. Sí, acá yo no hablo de que es mi 50 de mi... Porque Yacyretá es una sola cosa. Es una torta. ¿Cuánto yo comí de la torta? ¿Cuánto es mi porción de la torta? La en teoría sería la mitad. En teoría. Pero yo comí 13,6%. Sí. Es lo que retire. Y ya muchos se rascaron la vestidura, ¿cierto? Se tiraron los pelos. Rasgaron, sí. Entonces, ¿qué pasó? Esa bravuconada, digo yo, porque fue enviarle a la ANDE a hacer el hazme reír, ¿cierto? Y bueno, inclusive se habla, o los periódicos hablan de reculada jefe, ¿cierto? Sí, reculada jefe, sí. Bueno, entonces, y ahora, aparentemente octubre,
se volvió a rebajar un cambio y estamos retirando solo 5%, 5, 6%. De esos 13. No, o sea, del 100%. Sí, ya sé, pero se retiró 13 nomás. Y en septiembre, y ahora la primera semana de octubre, y bueno, 5, y por eso digo, de los 13 que se retiraba, ahora se retira 5. Exacto. Entonces, del supuesto 50%. Entonces, ¿estamos camino a la soberanía o estamos camino a dónde? A la fundición. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que ni siquiera tenemos claro lo que queremos nosotros. Ni siquiera tenemos claro qué queremos, y por eso, como dijo Sun Tzu, las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Claro. Entonces, ¿qué hizo la Argentina? Se nos cagó de risa. Es muchos ruidos y pocas nueces. Exacto. Y es más, Argentina exporta energía en las narices de Paraguay nuestra, y nosotros, guau, que tenemos que estudiar. ¿Entendés? O sea, hay que estudiar. Entonces hay que llamarle a algún bioquímico. ¿Y cómo usted plantea lo que se debe de hacer? Supongamos que usted maneje hipotéticamente esta mesa energética con un plan hasta el 2050. ¿Cuál sería su estrategia? ¿Cuál sería su planificación? ¿Cuál sería su metodología? A ver. Y muy simple, nosotros tenemos que, vuelvo a repetir, aumentar el consumo. La energía es un insumo. Y la misma cosa que te vas al súper. Y aumentar el consumo, ¿cómo se logra? Y consumo de energía eléctrica, sí, porque vos vas a consumir lo que tenés, no lo que no tenés. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, y para eso todo tiene que estar enfocado. Yo tengo que hacer, por ejemplo, sustitución, como hizo Ecuador, sustitución de cocinas eléctricas, de cocinas a gas por cocinas eléctricas. Tengo que favorecer y inculcar el consumo de energía eléctrica. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Primero, transportes eléctricos, por ejemplo. Todo eléctrico. Todo eléctrico, todo lo que se pueda. Pero digo, en el corto plazo, porque eso a lo mejor estamos hablando ya de medio plazo. En el corto plazo, ¿qué yo haría? Primero compraría mi 50%. Al ser dueño de mi 50%, subasto. Hago licitaciones. Claro. Y como se hace la soja hoy. ¿Acaso hoy la soja no se licita con entrega, por ejemplo, en la próxima cosecha, cosas así? Y bueno, claro. Y la misma cosa. Entonces, yo ya licito y no tengo que mirar hoy si el que va a venir y que va a consumir esa electricidad da poco o mucho empleo, como si la tortilla fuera mucho o poco colesterol. Tuviera mucho o poco yo colesterol. Ahora tengo que... Entonces, es lo siguiente, se licita. Por ejemplo, mucha gente dice, hay que promover el consumo de energía que dé mucha mano de obra. Nosotros somos pobres, necesitamos hoy que la gente consuma. Porque mayor consumo es mayor desarrollo, mayor, así como en los Estados Unidos. En un hogar en los Estados Unidos consume 14 o más veces que un hogar paraguayo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hoy hacer aplicaciones de corto plazo para hoy. Por ejemplo, criptomonedas. Y dicen, pero ese da poco empleo. Está bien. Entonces le pongo a 1 año, a 2 años. Si a los 3 años vos no tenés tu fuente de energía, se corta tu contrato. Punto. Muy simple. Es muy importante lo que está diciendo. Y además, por ejemplo, acá dice, la ANDE retiró 1.533 gigawatts hora de Itaipú en el mes de septiembre. Sí, dice. Que no es, que debe haber sido, no sé, 25, un poco más de % de la producción de Itaipú. En Itaipú estamos en la misma cosa, en Itaipú, y ahí están los errores que Sun Tzu citaba. ¿Cuál es la estrategia en Itaipú? Porque ¿qué dijo por ejemplo, Zacarías Irún? ¿Qué dijo? A ver. Y vamos a, por ejemplo, vamos a negociar la tarifa. La tarifa es consecuencia y no causa. Primero. La tarifa es consecuencia y no causa. ¿Y cuál es la causa? El precio. Y eso es lo que, justamente, ¿cuál es la causa? ¿El precio? No. El precio es la consecuencia. Cuando vos te vas a el precio del pan o de cualquier cosa son consecuencias. Es la resultante. Es la resultante, ¿cierto? Entonces nosotros vamos en Itaipú
por el precio, primer punto. Nos vamos a mendigar mayor gastos sociales. Ese es un objetivo de Itaipú y eso. ¿O nos conviene consumir la energía y dar valor agregado? Dar valor agregado. Claro. Exacto. Entonces, ¿cuáles son ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron las autoridades que fueron puestos? Tarifa. Se va a fijar la tarifa del 2024 este año, dijo. Entonces quiere decir que se puede manipular la tarifa. Porque si yo no sé qué va a pasar, yo por lo menos todavía no adivino el futuro, ¿verdad? Y si ellos ya saben qué va a pasar en el 2024 y pueden fijar la tarifa, o sea, la consecuencia, evidentemente son magos, o no sé. Segundo, la revisión del anexo C. La revisión del anexo C terminó. O sea, se cumplió el hito. Y con los 50 años ya. Con los 50 años. Entonces nosotros tenemos que asumir ese hito. Pararnos, ponernos los pantalones largos. Como dueños. Como dueños. Del 50%. Entonces no hay nada que negociar. Ya 50 años tuviste para estar pensando qué ibas a hacer cuando se cumpla el hito. Claro. No esperar otros 50 años para pensar qué se va a hacer después de cumplir el hito. Entonces, bueno. Y los gastos sociales. Los gastos sociales es un invento porque no hay ni tratado ni hay nota reversal que fije eso. Y todo esto es lo que, y justamente Noam Chomsky cita en un artículo muy interesante que se llama Las 10 formas de manipulación. ¿Así? Entonces, 10 formas de manipulación. Masiva, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando vos estás negociando algo, por ejemplo, ahora tenemos que negociar la revisión del anexo C, el cumplimiento de los hitos del 50 años, y viene alguien y te plantea algo que se llama la distracción. ¿Y por qué se plantea la distracción, que es los gastos sociales? Es para distraerte del objetivo. Claro. Entonces, si viene ahora, por ejemplo, este tema del Mundial, nosotros tenemos que jugar con Argentina. En el 2030. Exacto. Y tenemos que ganar. Nosotros tenemos que ganar la Copa en el 2026. Me importa 3 joracas, digamos. Sí. ¿Qué va a pasar en el 2030? Y aunque se presente como una gran cosa lo del 2030, eso es una ya distracción. Se está diciendo que nosotros no vamos a estar en la Copa del Mundo siguiente. Exacto. Entonces yo lo veo como distracción. Entiendo. Nosotros tenemos que estar enfocados en el objetivo. En el objetivo, claro. ¿Entendés? Entonces nuestro objetivo ya pasó. Se cumplió el hito de la revisión. Nos enfocamos en el objetivo. ¿Cuál es la estrategia? Vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la estrategia? De todo lo que me citaste, de la mesa energética, del retirar, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la estrategia? Y bueno, justamente manejar lo que nos corresponde a nosotros. Sí, pero ¿se hace eso? Se procede en consecuencia, porque si No, por eso se anuncia y no se hace. Bueno, exacto. Eso es lo terrible, mejor es ya no anunciar directamente. Exacto, y entonces es la misma cosa que pasa con nuestra seleccionada de fútbol. Nos conformamos con clasificar al Mundial. Traemos a un técnico de medio pelo. Sí. Nos hacemos como hace el Barcelona, el París, que contrata al mejor técnico del mundo. Y si ese mejor técnico del mundo no logra su objetivo, se le mete una patada. Entonces aquí traemos a un técnico mediocre porque nuestro objetivo es mediocre. Estoy completamente de acuerdo con usted. Y por eso, ese técnico mediocre y nuestra directiva mediocre cita a jugadores mediocres que no están comprometidos. Puede ser que sean hoy tapa de diario, todo lo que, pero es un equipo. El equipo no es una persona. Entonces, de nada, no es como en la Argentina que tiene un Messi. Acá nosotros necesitamos 11 Messi. 11 meses. Bueno, pero hubo una época, ya que está mencionando el fútbol, en que Paraguay sí tenía garra. Cuando estaba Chilavert, cuando estaba Exacto. Romerito y toda esa gente valiosa y mucha gente más, ¿verdad? Que no y recuerdo bueno, ahora. y ahí valoras que esos tipos murieron de pie en la cancha. ¿sí? Claro.
Y se lo respetaba. Y se lo respetaba. Pero este equipo o esta directiva o esta... que si te mienten. Por ejemplo, esta reconquista del 50% de nuestra soberanía en la EBI, nos mienten en la cara. La EBI, nos mienten. ¿Y quién te miente? ¿Quién es el actor? Porque esa es la confusión de los roles que ya decía Sun Tzu. ¿Quién es el actor? Y el actor es la ANDE. Es la ANDE, sí. Y bueno, y en el ajedrez, ¿vos a quién proteges? ¿Al rey o al peón? Al rey. Al rey. Y la ANDE, si es un actor, ¿qué es? Es el peón. Es el peón, claro. A la ANDE. Pero es juez y parte también la ANDE. Y eso porque no tenemos un general. Claro. Juez y parte. Y bueno, entonces cuando vos... Es la misma cosa que no sé si vos veías cuando eras joven la serie de combate. Sí, ¿Quién era el general ahí en la serie de combate? El sargento Sanders, ¿cierto? Eso, con Little John claro, y bueno. Claro. Exacto. Entonces el peor error de estrategia es hacerle jugar al soldado de general. Sí. ¿Entendés? Porque él está en su mundo, en su... En cambio... Y el otro se libera, supuestamente. El general puede sacrificar al peón para salvar al rey. Sí. O sea, un general podría hacer que la ANDE vaya al mazo, pero reconquistemos la soberanía. Claro, y acá la ANDE está... Se confunden los roles. Porque la ANDE acá está por encima de todo y solamente la ANDE... porque acá consideramos que lo mejor para la ANDE es lo mejor para el Paraguay. Al revés. Craso error. Y voy a dar ejemplo concreto. ¿Por qué no se emula lo de Clipsa en Villarrica, por ejemplo? Bueno, pero Clipsa es un actor. Yo estoy hablando a un nivel más país, más general. Ya entiendo, pero y te voy a poner el ejemplo. Clipsa está haciendo bien su trabajo. Bueno, pero te voy a poner un ejemplo. Es un trabajo pequeño, pero lo hace bien. Sí, pero yo te voy a poner el ejemplo de la ANDE. Y de cómo un soldado no puede jugar a ser general. Hoy, octubre de 2023, el plan maestro de la ANDE, ¿de quién depende? Depende de las dádivas de Itaipú, de la tarifa intermedia, de lo que Itaipú le tire. Y en la memoria 2022 de la ANDE, entre ingresos figura 107 millones de dólares donación de la binacional. Entonces, ¿cómo vos, general, con objetivo, con estrategia, vas a hacer que las balas había sido que depende de tu contraparte? A vos te regalan un flamante fusil y había sido que la bala tenés que comprarle del contrincante. Entonces confundimos los roles. Y sin embargo, esos son nuestra clase intelectual, esa es nuestra masa crítica. Y cuando vos ves que ni siquiera... por eso cuando hacen estas jugadas de ajedrez, como la reconquista de la soberanía en la EBI, caen tal cual como yo suelo decir, jaque mate pastor. O sea, ni siquiera el contrincante movió más de 3 piezas y ya le hizo jaque mate. Y eso es lo que le pasó. Eso es lo que nos pasó. Bueno, yo le consulto de vuelta y rebobinando y ya cerrando esta nota muy importante que considero, porque yo quiero que también él me ponche cuando yo esté atendiendo. Esto es para Jorge. Vos tenés que saber manejar los deditos también, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que vos tenés que mostrar con la imagen, ¿verdad? Bueno, yo lo que quiero es lo siguiente. ¿Cuál sería la estrategia suya si hipotéticamente fuera el jefe de esta mesa energética? A partir de ahora y con prospección, si tenemos todavía cierta chance de conseguir algo. A ver, ingeniero Benítez Ayala. Y para mí es simple. Tenemos que ejercer la soberanía. Ir a las binacionales como dueño. Dejar de ir a peticionar cosas. A mendigar, a pedir. A mendigar. Nosotros tenemos que pedir permiso. Exacto, a pedir permiso. Nosotros tenemos que exigir lo que es nuestro como dueño. Entonces, ejerzamos esa soberanía. Primer punto. Y eso empieza por lo mental. Y empieza por la dirigencia. No empieza por el soldado. Sí, entonces, sí. si la dirigencia quiere que las binacionales sean una causa nacional, primer punto,
La verdad. Primer punto, la verdad. Después. Porque de la verdad se construye. De la mentira no se construye. Y surge la credibilidad a favor de el que está liderando y así una campaña. Así vamos a acompañarle como le acompañó el pueblo al mariscal López y al mariscal Estigarribia. Por eso le pusieron a usted ese nombre de Cid, el Cid campeador. Exacto. Mi papá le gustaba leer bastante y justamente el Cid es del cantar del mío Cid. Claro, el cantar del mío Cid. Exacto. Que lo montaron, se granjeó tanta fortaleza, digamos, tanto éxito, que falleció, lo subieron al caballo y así todo ahuyentó a los... Pero aparte el mío Cid tuvo el respeto de la contraparte. Sí, también. Cuando el mío Cid cuando el señor daba su palabra de que no se iba a tocar, era respetado tanto por locales como por contrincantes. No, perfecto. Bueno, entonces, y tenemos chance todavía, ingeniero, siempre hay chance de hacer eso. Siempre, mientras exista un paraguayo, habrá chance. Y esta historia de la ANDE tiene 5.000 funcionarios. 5.000 funcionarios. El éxito o el fracaso de la ANDE, o sea, de 5.000 funcionarios versus el resto de nuestra población, que yo sigo sosteniendo que somos 7 millones y más, sí. No lo que dice el censo, ¿verdad? Entonces nosotros, esos 7 millones versus los 5.000 de la ANDE, porque ellos hacen lo que mejor les convenga. Exacto. No sé si me estoy explicando. Sí, perfecto. Y también es juez y parte la ANDE, que debería de entrar a jugar, a tallar una organización que mida también si hace bien o no la ANDE lo que hace. No sé si me explico. Sí. Y eso no existe, pues, ¿verdad? Y bueno, pero ahí entra, vos bien dijiste, son 5.000 funcionarios. Pero ¿cuál es la masa crítica? ¿Quiénes piensan de esos 5.000 funcionarios? Y no sé, hay masa crítica. La cabeza de la ANDE porque le conviene, o los que están ahí en la cabeza. Bueno, pero si hubiera masa crítica, hubiera resultado. Claro. Entonces no existe una estrategia sin resultado. Entonces, tenemos que dejar de mirar y de escuchar a los que te cuentan el partido. Y voy a dar con nombre y apellido, el ingeniero Ángel Recalde, Loizaga y todo eso que viene y te cuentan que se sentaron frente a frente y golpearon la mesa, bla, bla. Y te cuentan quién sudó, quién sangró, quién tuvo que... estas cosas, pero no te cuentan el resultado, no te cuentan que perdimos el partido 6-0. Entonces, a mí de nada me sirve la estadística volver a leer después de 10 años, 20 años, que fulano se fracturó, lo que sea. A mí me interesan las estadísticas, el resultado, porque de las estadísticas... Y pensar que nosotros podemos ser un país, somos un país riquísimo y no aprovechamos lo que tenemos. ¿Y dónde está el defecto? Y en la gente que maneja este país. La educación. Y la educación, sí, falta de educación. Porque a mí me educaron en Córdoba, donde ya estudió el doctor Francia, a aprender, a pensar. Y vuelvo a repetir lo que dijo Albert Einstein: cualquier necio puede saber, lo importante es entender. Entender. O sea que todavía no entendemos nosotros. Exacto. Y por eso confundimos estrategia con táctica. Y por eso queremos... Guau, no te cuentan. Jugar el Mundial del 2030. Exacto. Jugar. Y eso es la distracción. Así de simple. Y no lo digo yo, está escrito en los libros. Bueno, realmente lo felicito, ingeniero Axel Cid Benítez Ayala. Tiene que volver acá porque nos dio una clase magistral, realmente, y con ejemplos vívidos y naturalmente... Nosotros tenemos que ser mucho más altruistas, protagonistas, patriotas, etcétera, etcétera, y tener actitud, como bien dijo usted, ¿verdad? Título, yo ya tengo título. Pero ¿qué me hace la diferencia entre un ingeniero como yo y otro? Mi actitud. Claro, la actitud. Bueno, muchísimas gracias. Querido, usted se casó con una cordobesa.
No tuve tanta suerte, es cierto. Porque no, al contrario, al contrario. Bueno, le agradecemos mucho su presencia. También quiero enviar un saludo a el ingeniero Apolonio Sánchez, ¿verdad? Desde acá, que nos conectó con el ingeniero Axel Cid Benítez, y estamos más que contentos, felices y orgullosos de tener también a un amigo a partir de ahora con nosotros, porque va a venir varias veces acá, nos tiene que aleccionar usted en un montón de historias todavía. Y vamos a entrar en los diversos mundos de las hidroeléctricas también. Cómo se mide lo que es nuestro, lo que dicen que es nuestro, los argentinos que le debemos nosotros, y dónde está lo que nosotros podemos pelear para refutar eso, por ejemplo. El primero papeles, como dije. Claro. Nos vamos a las binacionales como dueños y pedimos lo que es nuestro, empezando por los papeles. Empezando por los papeles. Si se manejaron bien los papeles también. Y si no se manejaron, bueno, borrón y cuenta nueva y comenzar de vuelta.